El día de hoy vamos a mirar el concepto de controladores PID y el método de diseño más sencillo que encontramos, que es Siegers-Nichols. Primero, antes de iniciar, vamos a ver la estructura de un controlador PID. Un controlador PID se compone de tres componentes, que es una componente proporcional, una componente integral y una componente derivativa. ¿Listo? El componente proporcional permite mejorar el tiempo de estabilización y ayuda a corregir el error de estado estacionario. Es decir, aun cuando aumentamos la constante proporcional, podemos llegar a reducir el error de estado estacionario, ¿cierto? Y reducir también el tiempo de estabilización. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la componente proporcional, el sistema puede acercarse a una inestabilidad, ¿cierto? Esto lo podemos ver en el lugar geométrico de las raíces, modificando la ganancia de un sistema. En el lugar geométrico de las raíces vemos si esto lo llevaría a una inestabilidad. Es algo que tenemos que tener cuidado y convierte en una limitante para corregir el error de estado estacionario. El componente integral corrige el error de estado estacionario. La componente integral es una acción acumulativa. A diferencia de la proporcional, la componente proporcional es un valor multiplicativo del error. Sin embargo, la componente integral es una acción acumulativa, y al ser una acción acumulativa, en el momento que el error de estado estacionario cruce un cero, por decir cuando tenemos un sobreimpulso, cruce el valor final, el que deseamos o tenemos nuestra referencia, en ese momento la acción integral no será cero como si lo hace con una componente proporcional. Entonces esto nos permite a nosotros corregir el estado estacionario de una manera más efectiva, el error de estado estacionario. ¿Listo? Un aumento en la componente integral nos puede también llevar a una estabilidad, porque la componente integral normalmente tiende a hacer que los sistemas sean oscilatorios por la misma acción acumulativa. ¿Listo? Quiere decir que la componente integral también nos aumenta el sobreimpulso, y eso pues hace y la oscilación, y eso puede convertirse en un efecto no deseado. Entonces, corregimos el error a costa de un aumento de sobreimpulso y tener oscilaciones que si el sistema era sobreamortiguado posiblemente no teníamos. Y el componente derivativo nos permite aumentar la velocidad. De hecho, como sabemos, una derivada lo que hace es medir una tasa de cambio, y entre más fuerte sea el cambio, pues la respuesta de la derivada será más alta. Entonces, esto permite que ante cambios rápidos la señal del controlador reaccione también mucho más rápido. ¿Qué permite esto? Pues, por ejemplo, contrarrestar los efectos de la constante proporcional y la constante integral. Entonces, el componente derivativo, ¿qué es lo que hace? Tiende a mejorar la estabilidad del sistema. No mejora el error de estado estacionario. Sin embargo, al tener esa acción de rápida respuesta, me permite aumentar la constante proporcional para reducir el error de estado estacionario, y también pues aumentando la constante proporcional para reducir el tiempo de establecimiento. Todas las tres acciones son complementarias, y el objetivo del controlador PID es hallar estas tres constantes, ¿sí? El controlador PID, ¿cómo se identifica? Entonces tenemos que PID, entonces esta es la estructura, digámoslo, típica. Vamos a tener la constante proporcional multiplicado por 1 más 1 sobre la constante integral, ¿cierto? Sobre S. Entonces vemos aquí la constante de tiempo integral, o con su respectivo integrador, y la constante derivativa, la constante de tiempo derivativa, que la vamos a llamar TDS, perdón, TD, multiplicada por su, digámoslo así, por su cero. Que pues que al tener un TDS es el equivalente, nos va a poner un 0 en el numerador, y sabemos que un integrador es como decir un polo en el origen,
o en el punto cero, listo, del plano complejo. Ahora, vamos a mirar cada uno de estos parámetros. Entonces tenemos que Kp es la constante proporcional, Ti es la constante de tiempo integral y Td es la constante de tiempo derivativo. Hay varias formas de escribir esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a MATLAB, acá encontramos un PID. Vamos a encontrar un PID. Y en este caso, el PID, si ingresamos aquí al bloque PID, vemos que podemos tener varias fórmulas, ¿no? Entonces podemos tener un PID ideal, que es el que nosotros acabamos de hacer la estructura, ¿cierto? Este n aquí en la parte derivativa realmente es un filtro que permite ajustar un poco el comportamiento de la acción derivativa. Entonces, si nosotros ponemos este valor n muy alto, no tendría ningún efecto y tendríamos la misma fórmula que acabamos de ver acá en nuestro documento. ¿Listo? Entonces, colocando un n muy alto, no tenemos que hacer ningún ajuste. Ahora, si tenemos un PID que se conoce como paralelo, nos damos cuenta que el Kp ya no es un factor multiplicativo a todos, sino que tenemos ya cada una de las constantes son independientes. Importante tener en cuenta por qué. Porque si nosotros utilizamos esta estructura paralela, significa que el Kp ya está multiplicado en esta constante integral y en esta constante derivativa. Pero si lo tenemos en esta estructura, sería la misma estructura con la que nosotros estamos trabajando. Y es importante cuando revisemos bibliografía que mirar en qué estructura de PID se está diseñando para que cuando lo llevemos a MATLAB a simulación tengamos la misma no tengamos problemas por esa estructura diferente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver el método de Siegers-Nichols, método de diseño de Siegers-Nichols. Este método es adecuado para sistemas de segundo orden en adelante, ya sean sistemas subamortiguados o sistemas sobreamortiguados, es decir, sistemas oscilatorios o no oscilatorios. ¿Listo? Es un método experimental. Entonces, al ser un método experimental, quiere decir que yo no tengo que conocer el modelo matemático de la planta. Sin embargo, si también lo conozco, entonces a través de una simulación y la respuesta a esa simulación, puedo determinar los parámetros de las constantes del PID. ¿Listo? Tiene algunos defectos. Al ser un método experimental, tiende a generar un alto sobreimpulso. Y entonces, las primeras constantes que nos entrega el método de Siegers-Nichols normalmente no son las mejores para el diseño. Entonces, pero se convierten en un punto de partida para nosotros poder determinar las constantes y ajustarlas a algún requerimiento pues, que deseamos en funcionamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer método de Siegers-Nichols que aplica para sistemas sobreamortiguados, es decir, sistemas que no son oscilatorios. Para este método aplicamos un escalón unitario en lazo abierto al sistema y determinamos los parámetros y se determinan los parámetros de la siguiente manera en la gráfica. Entonces, la gráfica de respuesta sería la siguiente. Entonces, un sistema con una entrada de escalón unitario, entonces estas serían el valor final, el valor que alcance. No necesariamente quiere decir que el sistema tenga error cero de entrada, no. Pero ese sería el valor final. Y nuestro sistema podría tener esta respuesta. Entonces este es el valor de la respuesta típica. ¿Listo?
Entonces acá yo tengo mi salida CDT y el tiempo. En esta curva nosotros determinamos el punto de inflexión. Y el punto de inflexión es donde la curva comienza a cambiar de pendientes, comienza a ganar, aquí está aumentando su pendiente si trabajamos rectas tangentes, y aquí en este momento comienza a disminuir la pendiente. Este es el punto de inflexión. Entonces nosotros aquí trazamos una recta. En este punto trazamos una recta tangente y al trazar una recta tangente sobre el punto de inflexión, entonces nosotros determinamos los siguientes parámetros. Entonces, el primer parámetro a determinar es la distancia desde el tiempo cero hasta donde cruza esta recta tangente. Este de aquí lo vamos a denominar con la letra L. Y el siguiente punto a detectar es cuando cruza la recta tangente en el valor final de estabilización de mi sistema. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, y a este parámetro lo vamos a llamar el punto T. Esta distancia la vamos a llamar T. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a lo anterior, nosotros los parámetros que vamos a diseñar serían los siguientes. Entonces vamos a crear una tablita con 4 campos hacia la derecha y 4 campos hacia abajo. ¿Listo? Entonces nosotros podemos tener varios tipos de controladores, no es necesario utilizar todas las constantes del mismo. Entonces nosotros podemos tener un controlador solo proporcional, es decir, que solamente cuente con la constante proporcional Kp, ¿cierto? Entonces acá tenemos a Kp, acá tendríamos ATI y acá tendríamos ATD. ¿Listo? Podemos tener un controlador proporcional, es decir, solamente con una ganancia. Podemos tener un controlador proporcional integral, que también se conoce como un controlador PI, y podemos diseñar también un controlador PID o proporcional integral derivativo. En este caso, en todos estos casos, nosotros las constantes se determinan con estos parámetros L y T. Si vamos a utilizar solamente la constante proporcional, entonces, y utilizamos la estructura de un bloque PID, por ejemplo en MATLAB, o si no simplemente es un bloque proporcional, una ganancia proporcional. De hecho en Simulink nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. En Simulink nosotros podríamos utilizar aquí en Mat y vamos a encontrar el bloque de ganancia. Entonces en lugar de colocar, en vez de colocar el bloque PID, colocaríamos el bloque de ganancia con la constante Kp que hayamos determinado. Listo. Entonces, la constante integral, como está dividiendo en la estructura del PID, entonces tendría que ser infinito. Y la constante derivativa, como está multiplicando, sería 0. Al colocar la constante integral como infinito, pues 1 sobre infinito, cualquier número sobre infinito nos daría 0. Entonces queda eliminada la constante integral. Hay que tener cuidado con poner aquí, entre más pequeño sea el valor, más grande será el efecto. Ahora vamos a colocar una proporcional integral. Entonces aquí tenemos que 0,9 por T sobre L.
y la constante integral sería L sobre 0.3. Y la constante derivativa, como no está, es un controlador PI, entonces tenemos que es TD. Para un controlador PID, entonces tenemos 1,2 T sobre L. La constante integral sería 2 por L. Y la constante derivativa sería 0.5 L. Entonces, de esta forma diseñaríamos los parámetros del controlador PID. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya aquí en MATLAB vamos a suponer un sistema cualquiera. Vamos a suponer un numerador equivalente a 10, un denominador. Podemos decir que el sistema es igual a 2, 6, 40. Posiblemente aquí nos da un sistema sobreamortiguado, vamos a comprobarlo. Y decimos que nuestra planta GDS igual sería TF no D. Listo, con esto creamos la función de transferencia. Vamos a mirar entonces los polos y miramos si nos dan polos reales. De hecho nos dieron polos complejos. Este valor tiene que ser mucho más pequeño. Entonces voy a colocar valor de 20. Y aquí tenemos dos polos reales. Entonces voy a transcribir este sistema a nuestro documento. Entonces acá tenemos que el ejemplo es el siguiente. Entonces decimos que GDS es igual a a 10 sobre 2s al cuadrado más 20s más 40. 2s al cuadrado a 20s más 40. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos los siguientes objetivos para el diseño. Reducir a ver qué podemos hacer acá. Entonces, pues bueno, reducir el error de estado estacionario. Y obtener un impulso, por ejemplo, obtener un máximo sobre impulso menor al 20%, podemos colocarlo de esta manera, y reducir el error de el tiempo de establecimiento en un 20%. ¿Listo? Entonces para esto, pues nosotros, para saber las condiciones actuales de nuestro sistema, pues primero vamos a ver cómo se comporta el lazo abierto y miramos qué parámetros tiene en este momento. Entonces, solución. Para determinar la solución, entonces lo primero que hacemos es una simulación. Entonces, simulamos en lazo abierto. Simulación en lazo abierto. Hay algunos sistemas, por ejemplo, que al ser simulados en lazo abierto, por ejemplo, como los sistemas tipo 1, es decir, que tienen un integrador, no los podemos simular en lazo abierto con este tipo de requerimientos porque tenderían al infinito, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es realimentarlos y posteriormente hacer la simulación. Entonces este sistema es un tipo 0, es decir que no tengo un integrador en el denominador. Un tipo 1 tendría un integrador, es decir, puedo despejar una s. Un tipo 2 puedo despejar un s al cuadrado. ¿Listo? Los sistemas que son tipo 1 y tipo 2 tendríamos que simularlos en lazo cerrado porque si no, en lazo abierto se nos irían al infinito ante
ante entradas de escalón. ¿Listo? En este caso podemos simularlo en lazo abierto. Entonces, al hacer el simulación en lazo abierto, ante un escalón unitario, y de hecho aquí aprovechamos y vamos a obtener los parámetros. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el sistema, ya sabemos que tenemos polos reales, entonces hacemos una simulación del sistema en lazo abierto. Y aquí tenemos la respuesta del sistema. ¿Sí? En lazo abierto, pues obviamente no presenta sobreimpulso y demás, es un sistema sobreamortiguado, pero cuando lo realimentemos en ese momento, posiblemente nos genere la oscilación. Ya vamos a comprobarlo. Aquí miramos el máximo sobreimpulso, tenemos que verlo en lazo cerrado y el requerimiento es con el controlador, vamos a ver si nos pone un 20% o más. También nos dice que tenemos que reducir el error de estado estacionario a 0. Aquí nos damos cuenta que el sistema se estabiliza en 0.25, entonces quiere decir que tenemos un error de 0.75. ¿Listo? Tenemos un error de 0.75. Y además tiene un tiempo de establecimiento. Vamos a mirarlo acá, Celdi Time. Aquí nos dice que el tiempo de establecimiento es de 1,59 segundos. Entonces, de acuerdo al anterior, ¿qué tenemos que hacer? Trazamos la línea tangente en el punto de inflexión. Más o menos lo podemos mirar que en este punto comienza a cambiar la pendiente. Entonces trazamos la línea y ahorita la vamos ajustando. Entonces el proceso no necesariamente es tan preciso, pero lo importante es que tengamos una buena, que pasemos por el punto de inflexión y que veamos, pues en este caso, miren cómo se monta sobre la línea, pero es por la inclinación que tenemos, en este caso de la respuesta del sistema. Aquí tenemos el cruce para la distancia L, entonces voy a marcarlo aquí. Tenemos un buen punto y ahora vamos aquí a este punto y tocamos aquí aproximadamente. Entonces tenemos estos dos puntos que están acá. Entonces voy a llevar este gráfico al documento para que podamos seguir trabajando sobre él. Entonces acá en la simulación tenemos esto y entonces acá identificamos esta pequeña distancia aquí es la distancia que vamos a llamar L, y si vemos aquí tiene el 0,0636 y la distancia desde este punto hasta el corte sobre el valor final al que tenemos la respuesta. Entonces toda esta distancia de aquí es la distancia T, que si vemos acá arriba es 0,713. Entonces aquí tenemos la distancia T. ¿Listo? Entonces ahora, de acuerdo a eso, determinamos las constantes del controlador. Entonces decimos que las constantes del controlador son, pues Kp, de acuerdo a nuestra tabla, vamos a utilizar entonces para un controlador PID 1,2 TL. Entonces sería que es 1,2 por T sobre L. Ya vamos a calcular todo esto más lado. Tenemos la constante TI, que sería igual a 2 por L según la tabla. Y la constante TD, que sería igual a 0,5 por L. Y vamos a llevar estos valores a MATLAB. Los podemos calcular acá. Entonces decimos que cálculo
del controlador. Entonces primero colocamos el parámetro t, que es 0,713. El parámetro L, que es 0.0636. Y colocamos KP, TI, TD. Listo, MATLAB es con punto. Y vamos a mirar cuánto nos dan estos parámetros acá. Muy bien, entonces tenemos que KP nos da 134,52, redondeando 53. Entonces KP sería 154,32. Perdón, 53. Tenemos que TI es igual a 0,1272. Es un PI bastante pequeño. Y un TD 0,0318. 0,0318. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser la estructura del controlador? ¿Sí? Entonces, el sistema enlazo cerrado, nosotros lo tenemos creado de esta manera acá en MATLAB. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestro PID, nuestra planta, yo ya la tenía creado previamente. Vamos a llevar entonces esto y vamos a copiarlo en nuestro documento. ¿Listo? Hagámosle un pequeño arreglo. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro controlador y acá tenemos la planta GDS. GDS. Listo, entonces ya con esto podemos llevar nuestro sistema a la estructura del controlador. ¿Cuál sería? Entonces estamos de esta forma y obviamente nosotros acá tenemos la entrada RDS y acá está la entrada y acá tenemos la señal de el error. Aquí tenemos la señal de control y nuestra señal de salida. Entonces, por lo tanto, el PID, ¿qué estructura tiene? Entonces decimos que el PID sería igual a ¿qué? Ya sabemos que es igual a KP por 1 más 1 sobre TI ds más TDS. Y en este caso, con los parámetros que hemos calculado, nos daría 154,53, 1 más 1 sobre 0.1272 S más 0.0318 S. Tenemos una constante integral muy pequeña, por lo tanto su efecto puede ser muy grande y la señal de control nos puede generar un pico muy alto. Recuerden que entre más pequeño sea esta constante TI, mayor es el efecto de la acción integral. Entonces posiblemente eso vaya a ser un punto de mejora si tenemos un sobrepico muy alto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a implementar, evaluamos en MATLAB la respuesta. Vamos a evaluar en MATLAB la respuesta. Entonces, ya tenemos creado este archivo que se llama PID-ZN
Y acá internamente tenemos la constante proporcional. Recuerden que se tiene una estructura ideal, entonces que es la misma estructura que estamos manejando. Tenemos una diferencia muy grande, y es que dos diferencias en nuestra estructura de controlador que acabamos de diseñar. Aquí la i, fíjense que no tenemos 1 sobre ti, sino i, por lo tanto, como nosotros calculamos el ti en esta estructura, pues tenemos que ponerla aquí así para que acá entre en la misma forma que lo hemos diseñado. La derivativa no tiene problema, sin embargo aquí aparece la n, que es el filtro que permite mitigar o potenciar este efecto integral, este efecto derivativo. Si lo colocamos muy grande, el efecto tendería a cero, pues cuando resolvemos esta parte en el álgebra, en el álgebra pues del PID. Entonces cerramos acá, vamos a observar el error, la señal de control y la salida del sistema. Vamos a colocar un tiempo tfin que ya configuramos, y dentro de estos bloques workspace colocamos una estructura array. Y acá abajo el tiempo de muestreo ts, que también lo definiremos. Entonces vamos a MATLAB, al programa, a definir estos tiempos. Entonces diseño del controlador. Vamos a empezar por aquí. Entonces decimos que kp es igual a 1.2 tl por t sobre l. Vamos a tener a ti. Perdón, ya lo hemos calculado. No lo había bajado. Entonces ahora sí, teniendo ya todos estos parámetros que van a ir al controlador, entonces definimos el tiempo de simulación. Entonces el enlace abierto termina en 3 segundos, vamos a colocar 5 más o menos para poder observar un poco más, y vamos a hacer 5000 puntos 2000 puntos de graficación, y el tiempo lo definimos 0 en pasos de ts hasta tfin. Llamamos el programa, entonces hacemos simulación. Vamos a llamar el programa, entonces se llama PID ZNS.xslx. Listo. Y ahora realizamos las gráficas. Entonces la primera que nosotros tenemos que realizar, vamos a hacer un subplot para en la misma gráfica colocar en la parte superior la respuesta del PD y en la parte inferior señal de control y el error. Y la función del error. Entonces 211. Y decimos, aplicamos un step primero para ver la planta en lazo abierto sin controlador, y posteriormente sostenemos la gráfica y vamos a colocar la señal controlada. Listo. Y la ponemos de color rojo. Vamos a colocar una identificación, una leyenda para poder identificar quién es. Entonces decimos sistema enlazo abierto. Y ahora decimos sistema controlado. Listo. Entonces ya tenemos esto. Y en la parte inferior, vamos a colocar la gráfica de la señal de control y la gráfica de la señal del error. Vamos a identificarlas. Entonces decimos aquí UDT y EDT. Muy bien. Simulamos y miramos las respuestas.
Acá creemos una figura adicional para que no nos genere inconveniente. Vamos a colocar aquí figure, que se está sobreponiendo la gráfica. Miremos que aquí no alcanzamos a apreciar, aquí está la gráfica del sistema controlado, no la alcanzamos a apreciar. Y es porque la función step nos limita en el eje Y la gráfica, entonces vamos a colocarle que se autoajuste. Entonces en el programa vamos a escribir lo siguiente. Después de tirar esta gráfica, primero va al step, luego va a nuestra gráfica, entonces le vamos a decir que coloque límites de graficación automático, que lo hacemos con la función ylim, y le decimos que lo ponga en auto. Ahí está. Entonces fíjense que tenemos esta respuesta. Evidentemente tenemos una corrección del error de estado estacionario, 0. Una reducción del tiempo, de hecho estamos mucho más atrás del tiempo que se requería, pero posiblemente vamos a tener problemas es con el pico, que no puede ser mayor al 20% y tenemos un pico de 1.29. Podríamos reducir un poco la constante integral y mirar cómo va la respuesta y que no se vaya a ver afectado el error de estado estacionario. Entonces vamos a reducir la gráfica más o menos a 2 segundos para tener una mejor visualización y empezamos a manipular el sistema. Tomemos esta gráfica en lazo abierto para ponerla en el documento. Muy bien. Entonces decimos que entonces al simular nosotros ¿qué apreciamos? ¿Listo? Se aprecia que se corrige el error de estado estacionario, se mejora el tiempo de establecimiento por debajo del tiempo requerido. Sin embargo, se tiene un máximo sobre impulso igual a 26%. Entonces, de acuerdo a eso, estacionario. Entonces, acá pues tenemos que ajustar este pico. ¿Sí? Entonces, al ajustar este pico, tenemos que ajustar este pico para que entonces aproximadamente estamos aquí a un 26%. Verifiquémoslo nuevamente en la gráfica. Entonces acá tenemos un pico 29%, miremoslo acá, 29.3%. Estamos alrededor de un 29.3% de sobrepico. Entonces, vamos a verificar. Entonces, se requiere ajustar para reducir el MP para que sea menor al 20%. ¿Listo? Entonces vamos a jugar un poco con el sistema. Entonces vamos a reducirlo un poco. Aquí tenemos el TI. ¿Sí? Y trataremos de bajar esto un poco. Entonces no lo voy a multiplicar por esto más o menos a un 70%. Por un 0.7 para ver si tenemos una reducción del pico y que no tengamos una afectación. De hecho, tuvimos un aumento.
Claro, tenemos un aumento porque al reducir la constante integral el efecto se multiplica, entonces tendríamos que ver es multiplicado por un porcentaje adicional, entonces no sería por 2, sino multiplicémoslo por 1.5, es decir, es el equivalente a aumentar la constante integral para que su efecto sea menor. Miremoslo acá, parquémonos en este punto. Estamos a un 24, entonces vamos a aumentarlo mucho más. Entonces vamos a multiplicar, por ejemplo, por 2 o por 4 la constante integral y miremos si tenemos una mejor respuesta. Y efectivamente aquí fíjense que estamos 1.2, entonces en este momento logramos una muy buena respuesta del sistema dentro de los parámetros. Entonces recordemos cuáles son los parámetros que nos han solicitado. Entonces requerimos que creemos que reducir el error de estado estacionario, obtener un MP un máximo sobre impulso menor al 20% y reducir el tiempo de establecimiento en un 20%. Nuestro tiempo de establecimiento estaba en, vamos acá, nuestro tiempo de establecimiento se encontraba en 1,59 que ya lo habíamos visto. Entonces el tiempo de establecimiento que tenemos, entonces modificando la constante integral TI a un valor entonces modificando la constante integral, entonces vamos a recalcular esta constante integral, miremos a ver qué valor quedó. No, perdón, creo que aquí no se hizo bien. Entonces la constante integral la modificamos a un valor de 0,5088 a 0,5088 se cumple con todos los requerimientos. Lo vamos a colocar acá nota. El tiempo de establecimiento inicial es de 1,59 segundos y el tiempo de establecimiento final es, entonces vamos a estimarlo más o menos acá ya nos permite al no trazar esta con el escalón, pero más o menos el tiempo de establecimiento debe estar por esta curvita de acá. Entonces vamos a estimarlo más o menos por aquí, quedamos en 0,99 segundos. El requerimiento es un 20% menos, es decir, 1,59. El requerimiento era 1,59 por el 20% menos, que sería multiplicar por 0.8. Entonces teníamos que haber logrado como mínimo 1,27. Ahora vamos a volver a graficar esto, pero con los parámetros anteriores. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para graficar la respuesta inicial del controlador comparada contra la mejora que acabamos de implementar, vamos a hacer una modificación del programa. Entonces decimos que PID ajustado y aquí dejamos este parámetro como estaba para que nos quede original, lo traemos nuevamente para acá y vamos a traer el programa de simulación. Listo, entonces aquí ya cargamos la modificación implementada que nos funcionó, ¿cierto?
y vamos a graficar. Entonces en este punto primero vamos a graficar la parte inferior. Vamos a dejar el step para el final, es como conveniente, pero lo traemos a esta parte final que no tiene inconveniente. Y igual que el G-Auto y el Grid, lo vamos a colocar acá en la parte inferior. El step, como tiene un preformato en la gráfica, es mejor dejarlo de último. Primero lanzar nuestras gráficas, de último el step y ajustar el eje Y con la función YLIN al final. Entonces aquí tenemos esto. Acá hago la simulación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que tenemos una primera gráfica que fue con la que determinamos los parámetros. Aquí hay una segunda gráfica que sería la figura 2. Entonces pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí después de esto vamos a decirle que en la figura 2, en el subplot 211, que es donde está la gráfica que tenemos la respuesta controlada, sostenga esa gráfica y vamos a graficar nuestro sistema, ahora nuestra nueva salida, pero ahora lo vamos a colocar en verde. ¿Listo? Ya tenemos esto. Entonces aquí en la figura 2, en el subplot 211, que es donde tenemos esta gráfica, sostenemos esa gráfica y enviamos nuestra nueva gráfica con el nuevo parámetro TI con el TI ajustado. Y así podemos comparar las tres respuestas: sistema enlazo abierto, PID original y luego PID ajustado. Vamos a ver si responde bien el programa. Es correcto, tenemos todo muy bien aquí. Entonces vamos a cortar solamente el tiempo de simulación y poner las etiquetas. Entonces acá al step le vamos a colocar un tfin y vamos a colocar las etiquetas. Entonces en primer lugar graficamos el sistema controlado. Luego tenemos el PID ajustado, ¿cierto? O podemos llamar el sistema control inicial, el PID inicial, podemos llamarlo, sería más acorde. Luego PID ajustado. Y luego tenemos el sistema enlazo abierto sin ningún controlador. De esta manera podemos identificar quién es quién en cada una de las gráficas. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces en nuestro PID inicial tenía un sobrepico que era mucho más, que superaba a un 29.2%, y ahora tenemos un sobrepico que está en el 17.2%. Entonces con esto tenemos una muy buena respuesta. Y el tiempo de estado estacionario, efectivamente nuestro requerimiento era casi un segundo, pues estamos con un requerimiento mucho más bajo, ¿sí? Recordemos que la señal de control, posiblemente por la por la constante integral tan baja, nos está generando un pico muy alto. Eso más adelante se puede estudiar. Se conoce un efecto que se llama anti-wind-up. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta electrónica que no puede enviar más de 5 voltios, pues evidentemente tenemos que limitar la señal de control y mirar cómo podemos ajustar también los parámetros de PID para que no genere un pico tan alto. Vamos a quitar la señal de control. En este caso vamos a quitarla. Vamos a quitar la señal de control solamente para poder apreciar de mejor manera la señal del error. Miremos la señal del error acá abajo. Entonces iniciamos con un error y posteriormente nos lleva a 0. Tengamos en cuenta que esta señal del error
corresponde al PID inicial, ¿sí? Ya si querríamos colocar la señal del PID ajustada, lo podríamos hacer con el procedimiento que hicimos hace un momento de poner la doble gráfica. ¿Listo? Entonces cerramos el programa colocando un título que decimos señal. Acá decimos error del sistema. Y ya con eso tendríamos ajustado el programa para que ustedes lo puedan replicar. Entonces este sería el método de Siegers-Nichols para sistemas sobreamortiguados. Entonces ahora vamos a mirar, vamos a colocar estas respuestas acá en el documento y vamos a mirar qué pasa con los sistemas que son sobreamortiguados. Entonces los sistemas sobreamortiguados tienen una característica diferente y un método de diseño similar, solamente que también de forma experimental, pero ya no tendríamos esta tabla. ¿Listo? Entonces esta sería la simulación de nuestro sistema. Ahora vamos a determinar el método 2 de Siegers-Nichols. ¿Listo? Vamos a aplicar el método 2 de Siegers-Nichols. Entonces el método 2 de Siegers-Nichols aplica a sistemas subamortiguados, es decir, sistemas oscilatorios. ¿Ok? ¿Cuál es la metodología? En este caso se realimenta la planta con un controlador proporcional y aumentamos la ganancia Kp hasta que el sistema tenga una estabilidad crítica, es decir, que oscile de forma permanente, que oscile de forma permanente. Obviamente, si el sistema no puede alcanzar una estabilidad crítica, pues no podemos usar el método y tenemos que buscar un método alterno. No es posible usar el método. ¿Listo? Entonces, con base, después de aumentar la señal crítica, nosotros vamos a obtener una gráfica de este tipo. Vamos a obtener una gráfica de este tipo. Y aquí nosotros tenemos que medir el periodo, este periodo crítico, ¿cierto? Y obviamente este periodo crítico se obtiene con una ganancia crítica, como ya lo mencionamos. Que esta ganancia la vamos a llamar KCL. La obtenemos de forma experimental. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, pues los parámetros, la tabla que utilizamos para determinar los parámetros son los siguientes. Entonces voy a copiar esto de acá, que nos sirve. Entonces los parámetros los vamos a obtener de la siguiente. Los parámetros del controlador son, entonces, para un controlador integral, perdón, solo proporcional, entonces la ganancia sería solamente la mitad de la ganancia crítica. Esto se mantiene infinito, 0. La constante integral sería igual a 0,45 del periodo de la ganancia crítica también.
Y en el caso de para PIDs tendríamos que es 0.6 de la ganancia crítica. Para este caso entonces sería 1 sobre 1,2 por el periodo crítico, y acá sería la mitad del periodo crítico. En este caso también es 0, y en este punto sería 0,125 del periodo crítico. Entonces de esta manera determinamos el controlador. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Este método de Zegers-Nichols también puede ser aplicado a sistemas que no necesariamente oscilen de manera constante, sin embargo, pues requieren un mayor ajuste. Vamos a colocar un sistema que no tenga la posibilidad de ser una oscilación crítica, pero sin embargo que sea subamortiguado. Entonces, para el siguiente sistema, vamos a colocar los mismos requerimientos. Para el siguiente sistema, diseñar un controlador PID el cual elimine el error de estado estacionario. También vamos a colocar que genere un máximo sobreimpulso menor al 20% y reduzca el tiempo de establecimiento en un 20%. Los mismos requerimientos anteriores, pero con un sistema oscilatorio. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un sistema. Previamente ya tengo una prueba realizada en MATLAB, entonces vamos a colocar un sistema que tenga los siguientes parámetros. 1, 20, 40 en el denominador. Entonces sería 1 sobre S al cuadrado más 20S más 400. Vamos a tener un sistema de este tipo, lo voy a dejar acá. Y vamos a comprobar primero que el sistema sea oscilatorio. Entonces, nuevo programa, numerador 1, denominador 1, 20, 400, la planta, y miramos los polos y generamos una gráfica con respuesta al escalón unitario para ver si es oscilatorio. Entonces acá tenemos que los polos son imaginarios y nuestra gráfica que tenemos del sistema. Algo a notar es que el impulso a pesar de que tenemos un impulso unitario, fíjese que la amplitud de este sistema es muy pequeñita, es 0,003. Entonces quiere decir que el error de estado estacionario a corregir es muy amplio. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es aumentar una ganancia hasta que tengamos unas oscilaciones constantes. Entonces vamos a mirar una cuestión con este sistema. Lo voy a colocar por acá en un subplot y vamos a hacer un lugar geométrico de las raíces. Subplot 211. Acá tenemos la respuesta al escalón del sistema en lazo abierto. Entonces sería respuesta al escalón en lazo abierto. Y vamos a colocar el lugar geométrico de las raíces para que lo podamos observar. Sería el relocus de la planta. Listo. Si el sistema en algún momento se acerca al eje imaginario, podría tener oscilaciones puras. Pero veamos acá que el sistema tiene polos complejos, pero estos tienden a aumentar la frecuencia de oscilación. Sin embargo, no se están acercando al eje imaginario, entonces por lo tanto no vamos a tener una oscilación permanente o crítica. Pero vamos a utilizar esta frecuencia, vamos a utilizar una ganancia y una frecuencia específica para diseñar el controlador, en donde nosotros podamos observar con mejor claridad el periodo. ¿Listo? Ese periodo que se llama crítico. Tengan en cuenta que es una condición de Zegers-Nichols, sin embargo, realizando pruebas
se puede utilizar sistemas que no alcancen una oscilación crítica como este. Si ustedes se dan cuenta que el sistema siempre va a tener una parte real, es decir, el tiempo de establecimiento va a ser el mismo, porque la parte real no se mueve. Sin embargo, vamos a poder ver la frecuencia de oscilación sí va a aumentar, pero esa frecuencia de oscilación va a ser consistente a una ganancia. Entonces vamos a hacer algunas pruebas con Simulink, con el sistema realimentado y un controlador proporcional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar la realimentación. ¿Listo? Entonces vamos a ver en Simulink cómo está. Entonces fíjense que acá voy a quitar este controlador PID. Vamos a poner una ganancia proporcional. Y esta ganancia la vamos a llamar aquí KCR, que es la que vamos a buscar. ¿Ok? Aquí tenemos el sistema NumDen, que es el que tenemos declarado. Guardamos y aquí tenemos un tiempo fin. Entonces vamos a configurar ese sistema. Este programa se llama PIDZNO. ¿Listo? Entonces determinamos la ganancia de oscilación. En este caso es la crítica, le voy a poner entre comillas porque recuerden que este sistema no tiene esa posibilidad. Entonces vamos a colocar un T-fin. Recordemos que este sistema tiene un tiempo de estabilización fijo, que ese no lo dio. Voy a colocar un 1 aquí. Y este sistema tiene un tiempo de estabilización fijo que está alrededor de los 0.6. Y a medida que ya aumente la ganancia, ese tiempo no está cambiando. Entonces vamos a mirar si realimentado lo conserva, pero pues vamos a colocar el 0.6. ¿Listo? Vamos a colocar un KCR para determinar esa ganancia crítica. Y vamos a suponer una ganancia de 1000, por decir cualquier valor. ¿Listo? Vamos a simular. La idea es que ustedes vayan probando en qué ganancia pueden apreciar la oscilación para tomar, pues también tener el periodo crítico y que lo puedan observar bien, es decir, que haya pasado ese transitorio también inicial y que solamente se vean las oscilaciones puras, así se vayan atenuando. Entonces tenemos y vamos a traer llamar el programa PIDZN o cierto punto SLX. Entonces aquí traemos esta simulación y vamos a generar una nueva figura con un plot de la oscilación crítica. Entonces T, CT. Acá tenemos CT y ahora tenemos que crear el vector de tiempo, ¿no? Entonces vamos a graficar 5000 puntos en esta ocasión porque al ser oscilatorio necesitamos mayor detalle. Cuando es una sola gráfica, 5000 puntos es conveniente. Cuando son muchas, hay que reducir el número de puntos porque si no se hace muy pesado el programa. Entonces cada simulación toma mucho tiempo. Entonces aquí tenemos T es igual a T fin sobre 5000 y acá tenemos el vector de tiempo. Nos aseguramos que tengamos este acá. Aquí también que tengamos el TS, que esto esté en array. Y aquí tenemos KCR, que es la variable que vamos a colocar. Y el escalón, entonces vamos a mirar acá. Fíjense que tengo una oscilación, pero aquí no es conveniente tomar entre este primer pico y este segundo porque aquí todavía están muy presentes los transitorios. Podríamos tomarlo en este pico de aquí contra este. Sin embargo, sería conveniente aumentar un poquito más. Vamos a aumentarla por allá a 4000. Lo importante es que recuerden, vamos a tener una frecuencia
que será consistente con esa ganancia que vamos a escoger. Entonces, fíjense que aquí tenemos unas oscilaciones más marcadas, entonces aquí podemos hallar el periodo entre este punto y este punto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el periodo y lo vamos a calcular aquí. Entonces aproximadamente estamos en 0.3350 y 0.335 podemos decir. Entonces vamos a ir anotando este valor. Entonces el periodo crítico va a ser igual a 0.335 menos, y vamos a mirar la otra cresta. Nosotros tomamos esta cresta de aquí, entonces ahora vamos a tomar esta cresta de acá. Entonces, para que sea claro, pues nosotros vamos a tener el periodo desde este punto a este punto. ¿Listo? O sea, la distancia entre cresta y cresta. Entonces vamos a mirar esto. Tomamos acá. Más o menos por aquí estamos a una altura de 0.9395, 0.2395, perdón, 0.2395. Entonces tenemos un periodo crítico, pues que no es crítico, sino que es el periodo de oscilación para esta ganancia, que es igual a 0.955. Entonces podemos hacer una prueba y miramos la respuesta, y si no, seguimos aumentando la ganancia para ver hasta que tengamos una respuesta en donde corrija el error de estado estacionario. Entonces, de acuerdo a esto, decimos que el diseño del PID inicial, ¿cuál será? Entonces retomamos la tabla que tenemos acá y tenemos que 0.6 KCR es la constante KP, será igual a 0.6 por 0.6 por KCR. ¿Listo? Tendríamos TI, que sería igual a 0.5 por el periodo crítico, y TD, que sería igual a 0.125 por el periodo crítico. Muy bien. Vamos a tomar estos valores, hagamos la prueba y posteriormente escribimos en el documento. Entonces tenemos estos valores y vamos ahora a modificar el Simulink. Entonces voy a colocar, vamos a copiar esto de acá, pero copiémoslo en la parte inferior, y en vez de colocar este controlador proporcional, vamos a colocar el controlador PID. Listo, este llamémoslo CT1, dejémoslo con ese nombre. Aquí está la misma planta, tomamos el mismo escalón, ya que el PID lo configuramos. Entonces recuerden que nosotros estamos en una estructura ideal. Acá nosotros decimos KP, la integral está inversa en nuestro modelo, y aquí tendríamos TD y colocamos una constante de filtro muy alta, 100.000, para que no afecte, para que sea despreciable. Listo, entonces le decimos aplicar y aquí tenemos nuestro controlador PID. Ok, vamos a hacer entonces, llamamos el programa nuevamente con una nueva figura. Pues de hecho todo esto no sirve. Entonces vamos a llamarlo con una nueva figura, pero vamos a graficar a CT1 y vamos a mirar la respuesta.
tenemos un error en bueno, dice que hay una indefinida la función kp, de pronto la he puesto con mayúscula, vamos a revisar en el está kp, tenemos acá kcr, pcr, entonces sigamos revisando. Indefinida la función o variable kp. Entonces por alguna razón no está tomando este kp. Ok. Entonces cuando corremos esta primera parte del programa, aquí es donde estamos teniendo problemas, ¿no? Entonces voy a pasar esto de aquí, pues lo tenemos que... Sí, el problema es que estas variables no están definidas. Entonces vamos a tener que subir estas constantes. Determinamos la ganancia y la oscilación crítica y los parámetros del PID. Entonces esto es lo que ocurre acá. Entonces decimos KCR, tenemos acá también, vamos a colocarlo acá, listo, y podemos decir, acá tenemos el PID inicial. Perdón, esto tiene que estar acá arriba de esto. Y ahora sí, aquí vamos a tener la primera figura. Miremos cómo tenemos nuestra estructura. Entonces acá tenemos este con, pues creemos una nueva figura para este. Y acá tenemos, le colocamos un título para oscilación crítica. Y acá ya tenemos, y acá ya vamos a colocar la respuesta sistema controlado PID. ¿Listo? Para esta segunda figura. Entonces vamos a ver cómo queda. Aquí no era necesario volver a crear llamar dos veces el programa de simulación. Ya todos los parámetros están acá arriba. De pronto vamos a tener un pequeño desgaste aquí. Entonces fíjense que acá tenemos con el que calculamos la oscilación crítica. Y acá tenemos el sistema controlado. Algo que tenemos que notar. ¿Cumple con el error de estado estacionario? Sí. Pero entonces vamos a ver el parámetro de tiempo. Entonces fíjense acá que tenemos este sistema se estabiliza en 0,6 y la estabilización acá es muy similar, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de reducir el tiempo de estado estacionario deseado. Entonces si este sistema no sirve, entonces vamos a reducir, es el máximo sobre pico que no puede estar por encima de 1.2 del 20%. Entonces vamos a hacer un primer movimiento. Entonces vamos a volver a copiar esto. Vamos a decirle aquí a la gráfica que se sostenga y vamos a cambiar estos parámetros, ¿no? Iniciales. Entonces vamos a traer un ajuste del PID a requerimientos, a los requerimientos. Entonces vamos a traer nuevamente la constante KP tiene que evitar tocarla, ya es como la última opción, y volvemos a traer entonces a este, vamos a volver a
Traemos este y acá ya trajimos la gráfica, entonces vamos a volver a graficar a plot C1, pero lo vamos a graficar rojito. Y así sabemos que esta es la ajustada. Entonces, bueno, cuando tenemos un máximo, un sobrepico muy alto, puede ser que la constante integral está muy alta. Entonces vamos a, esté muy pequeñita, entonces al hacer 1 sobre, recordemos la estructura de nuestro PID, al hacer 1 sobre TI, un TI pequeñito, pues entonces esta integral se vuelve muy alto. Entonces si yo subo la TI, el valor numérico, la constante que vamos a tener aquí será total más pequeña y el efecto de la constante integral disminuirá y tenderá a disminuir el sobrepico, ¿no? Entonces voy a aumentar unas 4 veces esta constante TI y miremos si mejora la respuesta y también el tiempo, la respuesta de estado estacionario, el tiempo de estado estacionario. Efectivamente tenemos una reducción. Sin embargo, si se dan cuenta, fíjense en que queda un momento por debajo y se va a demorar en llegar acá. Pero si ganamos un poco en el tiempo de estado estacionario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la respuesta del controlador sea un poquito más rápida. Fíjense que disminuyó el pico. Entonces, de pronto me excedí. Con unas 3 veces hubiera sido suficiente. Pero vamos a aumentar un poco la constante integral para que la constante derivativa. Entonces, esta la voy a multiplicar por 2. Y vamos a mirar si mejoramos esa respuesta que está permanentemente inferior. No, de hecho la prolongó más y hizo caer más el pico. Entonces tendríamos que haber disminuido el efecto de la constante derivativa. Entonces vamos a bajarle acá a 3 y acá lo vamos a dejar, por ejemplo, por 0.7 y miremos cómo es la respuesta. Nos estamos pasando un poquito del pico, entonces podemos dejar la constante derivativa en el punto donde estábamos y solamente jugar con la integral. Caso tal, también podemos intentar bajar la proporcional en caso tal de que de esta manera ya no funcione. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta trabajar con 3. De hecho, vemos que esto sigue aumentándose mucho. Entonces trabajemos con 2 para llegar para acercarnos al 20%. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí estamos. Se mejora esta respuesta en este punto que quedaba muy abajo, pero todavía estamos muy al borde del pico, ¿cierto? Entonces no es una mala, no es un mal diseño. De hecho ya con un 2.5 sería el definitivo. Y ahí tenemos el PID ajustado que cumple con los requerimientos de tiempo de estado estacionario. Correcto. Entonces tenemos el PID inicial y acá tenemos nuestro PID final que no sobrepasa el pico. Fíjese que hace una oscilación y ya de hecho ya no sobrepasa el punto final, sino que comienza a buscarlo hasta que llega y se estabiliza, más o menos por estos puntos. Pero si nosotros buscamos el error del 2%, primero encontramos el error más o menos acercándonos aquí cuando por primera vez llega a 0.8. Vamos a mirar, vamos a acercarnos. El 2% es con el primero que llega a 0.98 y no vuelva a salir de esa curva. Entonces 0.98 se encuentra aquí. Entonces fijémonos que
Esta es la curva controlada, aquí llega, entra al 0,98 y aquí se considera que se ha estabilizado cuando entra al rango del 2%, es decir, entre 0,98 y 1,2 y no vuelve a salir de esa franja. Entonces ahí estamos dentro del error del 2% y aquí entramos en un 0 aproximadamente 0,25, 0,26 y aquí ya comienza a buscar. En este caso, por ejemplo, esta respuesta entra un poco más adelante, de hecho entra en este punto, que tampoco es muy lejos del que tenemos, solamente que tiene oscilaciones un poquito más amplias, y continúa buscando. Ambas respuestas son, digamos, relativamente buenas, pero con la respuesta del PEIDE ajustado entramos más rápido en la franja del tiempo de estado estacionario. Inicialmente encontrábamos que el sistema se estaba estabilizando. Vamos a ver el original. En cuánto tiempo se estabilizaba y hacemos la misma. Bueno, en este caso tendríamos que hacer el cálculo de 2.5 por 0.98. Entonces vamos a mirar. 2.5 por 0.98. Cuando entre más o menos a los 2,45 por 10 a la menos 3, ahí consideramos estabilizado. 2,45 por 10 a la menos 3. Entonces miramos cuando llega a ese valor. 2,45. De hecho, pues es 2,45 o 2,55. Entonces acá $2.55, pero aquí vuelve a salir del 2.45. Entonces, aunque aquí entra la zona de la franja del error que está entre 2.55 y 2.45, aquí entra, pero aquí vuelve a salir. Y acá entra aquí ya no vuelve a salir. Entonces este sistema está estabilizado en 0.4. Y si se estabiliza en 0.4 segundos y yo quiero mejorar su respuesta para que en un 20%, entonces multiplico por 0.8, quiere decir que antes de 0.32 tiene que haber entrado a la franja. Aquí vemos que el sistema controlado está entrando en 0.20. 0.98 entra aquí y no vuelve a salir en los 0.26. Entonces este controlador cumple con los requerimientos tanto de tiempo de estado estacionario como de máximo sobreimpulso y la corrección del error de estado estacionario. ¿Listo? Entonces ya tenemos el diseño en MATLAB. Vamos a copiarlo acá.